explicar y siempre decimos que este porque es que síndrome no de hay la forma LTP de que deja yo pueda fatal al alergólogo predecir, es que no porque hay... qué reacción vas a tener en el futuro, ¿no? Si, por ejemplo, has empezado a notar síntomas con la piel del melocotón, que es súper típico, es posible que dentro de 3 años te duela la barriga tomando tomate, imagínate. O no, o que nunca más asocies síntomas, o que al contrario empieces a notar síntomas cuando comes lechuga, berenjena, otro tipo de, de vegetal. Entonces es tan diferente cada evolución de cada uno, pues eso, que tenéis que tener paciencia y siempre consultar al alergólogo. Eso siempre, siempre, porque es súper individualizado este tratamiento, o sea, el manejo de esta patología. Y Isa, ¿por qué casi siempre se empieza con, o sea, la alergia a la LTP se desencadena de la alergia al melocotón? ¿Qué es lo que tiene el melocotón? Pues tiene una gran cantidad de LTP y fue como el modelo donde se estudió esto al principio y quizás se conoce más. Yo misma me planteo esto ya reflexión personal, no científica. Si quizá no hemos centrado tanto en el melocotón porque lo conocíamos más o es que realmente es donde más hay, ¿sabes? Que a veces estás buscando cosas y donde más buscas pues más encuentras. Pero bueno, en general toda la familia de las rosáceas es pues donde la LTP se ha visto que tiene mayor incidencia. Y luego también creo que es súper importante la dieta, o sea, nuestra dieta mediterránea en el sur de toda Europa, en general en Italia y Grecia también, se ha visto que es muy, muy importante el melocotón y en cambio en el norte de Europa solamente les produce síndrome de alergia oral, como a nosotros nos puede producir su polen de abedul. O sea, es como que la alergia del norte de Europa y la nuestra la cambiaríamos, por así decirlo, y serían como equivalentes, pero al revés, como un espejo, no sé cómo explicarlo Sí, así. se Entonces, entiende. claro, nuestra dieta condiciona muchísimo, que, o sea, nosotros no nos hacemos alérgicos a las proteínas del sésamo, como se hacen, por ejemplo, en Israel, perdón, que desde pequeñitos están comiendo sésamo en distintas presentaciones o en Estados Unidos y son alérgicos, es decir, todo lo que nos rodea nos condiciona un montón a la hora de la alergia que vamos a tener. Y luego el tema de la contaminación, que ya lo hemos sacado bastante, que sabemos que los melocotones y todas las frutas que tenemos ahora tienen muchas más proteínas de defensa que las que teníamos antes. Esto es una hipótesis como todo, pero bueno, tener un poco de paciencia con los alergólogos. Mira, tenemos aquí dos personas que nos han escrito, vamos a ir diciéndolo porque si no al final del directo se nos va. Claudia, supongo que se llama Claudia, dice que su hija es alérgica al látex y este año, a ver, recién le creyeron que con la piña su alergia exacerba la piña con el kiwi y le pasa lo mismo. Bueno, creo que está hablando de una reactividad cruzada con el látex y frutas. Exactamente. Pero bueno, muy Bueno. bien. Punto. Ese es el síndrome de reactividad cruzada entre látex y frutas, sí. Mira, me busca una chuleta que tenía por la consulta esta mañana y es un cuadro que relaciona, bueno, se verá regular, pero para que lo entendáis, la rosácea, el resto de vegetales y como ha dicho ella, el látex, aquí no sé si se aprecia, pero tiene un 65% de homología, o sea, el 65% de la estructura del látex es idéntica a la de la LTP del melocotón. Y es bastante curioso, nunca lo tenemos en cuenta, pero es que hay un montón de cosas que tienen pues tanto por ciento más o menos similar, que siempre deberíamos tener en cuenta. Y entonces, Isa, si por ejemplo, se me van ocurriendo preguntas, ¿no? Pero yo sé que tú eres una crack y las puedes responder. Bueno, si no ¿Cómo? paso palabra. Sí, sí, no, no pasa nada. Entonces, una persona, ¿cómo puede saber si es alérgica al látex o si es alérgica al melocotón, por ejemplo? Vale, O a los dos. pues siempre yo me iría primero eso, a la definición de qué es la alergia. Una alergia es una sensibilización, es decir, detectar IgE en sangre o en la piel que tengas pruebas y además tener síntomas, ¿vale? Entonces, si te han hecho la analítica, las pruebas y tal, y ha salido positivo, no quiere decir que seas alérgico, ¿vale? Necesitas tener una historia clínica positiva. Entonces, en realidad, y más en el tema de la LTP, siempre tenemos que guiarnos, y los alergólogos así lo hacemos, en los síntomas que hayamos tenido. A mí me lo preguntaba también otra paciente y ya engancho las dos preguntas, ¿vale? Me preguntaba una paciente por la duda, si tengo alergia a la LTP, ¿tengo que dejar de tomar todas las frutas, todos los vegetales? Y no, para nada. Entonces, lo juntamos, ¿vale? La alergia a la LTP seguía y, por supuesto, en manos de profesionales, por favor, no os pongáis a hacer pruebas en casa y menos ahora, ¿vale? Entonces, siempre pues, basándonos en la historia clínica. La historia clínica en medicina es súper importante, es lo que nos cuenta el paciente.
Entonces, nos guiamos por eso. Si has tenido problemas con el melocotón, te diremos, pues vale, evita el cotón porque además en sangre ha salido esta proteína positiva y además tienes pruebas de esta forma y has tenido pues este panalérgeno positivo, por así decirlo, ¿no? Entonces es como un compendio de toda pues la historia alergológica, por así decirlo, del estudio de alergia. ¿Vale? O sea, que tú puedes sospechar, dices, pues es que igual tengo alergia al melocotón porque me pica la boca y porque me duele la barriga y porque lo otro. Pues igual sí, pero igual lo que tenía es un colon irritable porque estaba muy nervioso en el trabajo esos 3 meses. Entonces, la única forma de saber si tienes realmente una alergia confirmada es hacerte el estudio alergológico. Igual que pasaría con un medicamento. Pues es que me picaba la boca con el amoxicilina y me dieron hongos, pero ¿eso es una alergia o es que te dan hongos con los antibióticos? Tienes que hacer el estudio correspondiente, ¿vale? Sí, pero Consultad a vuestro alergólogo. ¿cómo sabe un paciente si la reacción que le está dando es por reactividad cruzada o porque realmente tiene alergia a eso? Es decir, por ejemplo, Si es directamente alérgico a eso o es un fenómeno. sí, Vale, ya te entiendo, perdona entonces. no te Entonces, preocupes. eso se sabe pues con este estudio de los panalergenos y mirando a nivel molecular como hemos estado aprendiendo a hacer en los últimos años en alergología. Somos capaces de ver las proteínas recombinantes, es decir, ya es que es a nivel molecular y es súper específico y sabemos si esa proteína tiene, si se expresa en las otras frutas que tú me has contado, por ejemplo, o no, o igual ha salido esa proteína, por ejemplo, ya me voy a lo más práctico, la LTP RPruP3, que igual os suena de verlo en la analítica, ha salido negativa. Vale, pues yo te digo, pues tu alergia a, pues imagínate, la fresa es genuinamente alergia a fresa, porque me ha salido la fresa positiva en piel y además la analítica fresa positiva, y la LTP es negativa, o la profilina es negativa. Y para eso en los cuadros, en los libros de alergia y en los manuales que se publican hay como unos algoritmos que podemos seguir. Si sale la profilina positiva, esto y lo otro. Si solo sale la LTP, entonces descartar lo otro y lo otro. Quiero decir, es que hay que seguir una serie de pasos a la hora de pedir esa analítica y a la hora de analizarla, que quizás es casi lo más difícil estos días. Claro. Pues gracias, Isa, por la aclaración. Aquí la cuenta de Viviendo con LTP pregunta, ¿cuál sería uno de los alimentos o grupo de alimentos vegetales, cereales que menos LTP tiene? Hay buena pregunta, pero es difícil. Mira, por ejemplo, siguiendo aquí la chuleta, el trigo parece que tiene poquita LTP, porque tienes que ser o sea, tienes que reconocer una proteína muy concreta del trigo para que te dé alergia por LTP. Eh, no sé qué decirle, porque el Pues plátano, por buscamos, ejemplo, tiene muy poquita LTP, todas las otras tipos de frutas tropicales quizá no se ha estudiado tanto y no lo hemos visto tanto porque no está en nuestro hábito alimenticio. Y si ahora le digo, pues la papaya, y dices que yo estoy comiendo papaya todos los días y lo noto, y yo diré, pues seguramente tengas razón. no, y además que es lo que dijiste antes, Isa, que hay pacientes y pacientes. Es decir, yo conozco a una paciente de hace 2 años, adulta, que a sus 47 años le detectaron el LTP y ella lo único que come es arroz, carne y la única verdura que tolera son las habichuelas. Jolín. Entonces, Sí, no es que sé, puede depende. condicionar mucho el estilo de vida, condiciona un montón, la verdad. Para eso se pueden intentar tratamientos de desensibilización que podemos comentar más adelante. Mira, sí que me gustaría comentar lo de los cofactores, que igual sí que ayuda a la gente con LTP, sobre todo. La LTP es una alergia que es mediada por cofactores y es importante saberlo, y esto sí que es un poco general para todos y no tan individualizado que tenés que tener precaución. Y saberlo sí que te da herramientas para decir, pues sé que me va a dar una reacción, que no. Por aquí hay una amiga que se lo explico siempre, que ya tiene también este tema. A ver, empiezo. No, tú te lo sabes, ya te lo acuerdas. Sabéis lo que son los cofactores, ¿no? Son una serie de elementos externos a nosotros que van a hacer que tengamos más probabilidad de tener una reacción o no, ¿vale? Y para las mujeres es muy importante saberlo porque la menstruación es uno de ellos. Entonces, son elementos que van a hacer que sea más frecuente tener una reacción alérgica. Los voy a poner aquí, ¿vale? Dibujo el mono y me dibujo yo misma con mis pelos y me dibujo qué factores van a hacer que tenga una reacción con el ETP, ¿vale? Pues como he dicho, la menstruación. ¿Por qué? Porque van a hacer, es como una situación de inflamación general que hace que
ese alérgeno que he comido, ese melocotón que me he comido, se absorba más y más rápido, ¿vale? Aparte de la menstruación hay muchos más. Otro importante es el alcohol, muy importante. Otro es la falta de sueño extrema. Una falta de sueño que estemos, pues imagínate, de borrachera y además sin dormir. Y luego llegas a casa a las 8 de la mañana y te tomas un melocotón. Error. No te tomes un melocotón, tómate un yogur. Vale, más la marihuana, todo lo malo. La marihuana también es un cofactor, pero es que además la marihuana es más gracioso porque la marihuana también tiene LTP. Igual eso se merece otro directo solo porque es súper curioso. Vale, la marihuana, la toma de fármacos antiinflamatorios. Esto es un intento de una pildorita aquí, un frenador, por ejemplo, sobre todo un ibuprofeno, un enantio, un nolotil, ¿vale? Eso también hace que el alérgeno, la proteína esa que he dibujado antes, que está circulando por nuestro cuerpo, se absorba más y se absorba más rápido. Y otro súper importante es el ejercicio, sobre todo para los peques, si sois madres con niños pequeños. El ejercicio físico intenso, de eso que se pone el niño a correr y se pone a sudar y acaba de merendarse su manzana con la piel y además es que tenía un poco de fiebre, mal, es posible que tenga una reacción. Ay, no lo he añadido, jolín, la pizarra hoy me da guerra, no lo he añadido, pero las infecciones también son otro cofactor, ¿vale? O sea, son una serie de cosas que van a hacer que si yo me como una manzana, bueno, ahora me ha dado por la manzana, que si me como un albaricoque no me pase nada, pero como he dicho, si he dormido poco porque estoy de esa manera estresada, ya, encima he salido, me he tomado lo que sea, o sea, todo el mismo día a la vez hace que tengamos más probabilidad de que nos dé reacción, ¿vale? Con entender eso es suficiente y para quitarse el miedo y para decir, es que no puedo comer nada, no. Puedes comer cosas, puedes comer todos los vegetales sabiendo esos pequeños detalles para manejarte en el día a día. Genial, Isa. Estaba aquí apuntando las preguntas porque se fueron para abajo. Y si quieres continuamos y al final las decimos porque nos queda... a ver si Genial. hablamos de los cofactores, porque he reunido las preguntas que me han hecho antes del directo, las preguntas que te hicieron a ti y las preguntas que están en el chat, por si ¿Qué hay de alguna pregunta? repetida. Sí, es que hay un montón de preguntas con este tema. Hay una pregunta que se me pasó antes, cuando estábamos hablando de la reactividad cruzada. ¿Se puede evitar la reactividad cruzada? Pues la verdad es que es una pregunta un poco de pillarse los dedos. ¿Por qué? Porque como hemos dicho, estos patrones de sensibilización son súper individualizados. Cada uno vamos a evolucionar o tenemos alergia, aunque tengamos alergia a la misma LTP, a la misma proteína que ya os he presentado, vamos a reaccionar con distintos alimentos. Y luego la evolución en el tiempo también va a ser diferente para cada uno. Entonces, la única forma de evitarlo es conocer bien los cofactores, es decir, me manejo con estas tres cosas y voy bien y no tengo reacciones. Y otra idea para evitar la reactividad cruzada o prevenirla, que ya es lo que se ha visto que se puede hacer también, son los tratamientos de desensibilización, porque se ha visto que al desensibilizarte frente a los alimentos, toleras mejor los otros alimentos que te daban síntomas. Por ejemplo, hacemos la inmunoterapia igual de melocotón y se ha visto que se tolera más el cacahuete. No en todos los casos, pero sí que baja mucho más el índice de reacciones con cacahuete y se tolera mejor. Entonces eso sería como una prevención, pues no sé si secundaria. Prevención primaria como tal no se puede hacer porque al final hay que vivir la vida y intentar que nos preocupe lo menos posible. En esto de la LTP y en este tipo de evitación siempre hay como dos corrientes en alergia y eso ahora mismo está en debate y no nos terminamos de poner de acuerdo. Porque por un lado, si te da alergia a la piel del melocotón, pues imagínate, pues te prohíbo todos los melocotones, todos los albaricoques, todas las frutas rosáceas. Y luego hay otra corriente en que lo que tendemos a hacer, creo yo, más actual, es que si solo te ha dado con la piel del melocotón, pero sí que toleras la pulpa, sí que toleras manzana, albaricoques, yo en la consulta te insistiré para que sigas comiendo todo eso, para que de alguna forma tu cuerpo siga tolerándolo, para que siga estando en contacto con él. Entonces eso es importante entenderlo. O sea, yo la dieta de evitación, por así decirlo, la basaría, como hemos dicho, en los síntomas que tú has tenido, en las pruebas alergológicas, por supuesto, en las pruebas en piel y en las pruebas analíticas, y nos iríamos guiando por eso. Normalmente los pacientes con LTP les hacemos seguimiento. Si es muy intenso, si tiene muchas anafilaxias cada 6 meses, y si no, cada año. Cada año nos gusta revisarlos, ver si han tenido una nueva reacción con algo, si necesitamos repetir pruebas. Por supuesto, practicar la técnica de la adrenalina de nuevo.
y ahora pues cada vez que hay más tratamientos y más vacunas y de distintos tipos, pues ofrecer la alternativa, a ver si eso va a caer mejor. Genial, Isa, pues muchas gracias. Nada. Bueno, ahora si quieres vamos con los tratamientos. Tratamientos de sensibilización a la LTP y trofilina u otros panalérgenos. Mm, ¿Cómo funcionan? Vale, pues funcionan engañando o modificando una... Esto es una muy forma mala de hablar. Si hay algún alergólogo me mata, pero en el fondo consiste en engañar a tu sistema inmune, dirigirlo en la dirección en la que tú quieres para que deje de darte alergia y empiece a tolerarlo. Os puedo hacer un dibujito con unas células. En realidad siempre se dice que hay como una respuesta el sistema inmune tiene una parte que es innata, que es la piel, las células generales que nos defienden, y luego tiene una parte adaptativa, que es una parte que de células que son específicas, capaces de reconocer a estos alérgenos que hemos dibujado antes, ¿vale? Pues con la inmunoterapia lo que conseguimos es bajar esas células malas que nos montan toda la reacción alérgica y subir otro tipo de células que son tolerantes de esas proteínas, que es las que se llaman la IgG4. Vale, entonces el mecanismo de la desensibilización, en general, en líneas muy, muy generales, lo primero que se hace es, en una primera dosis o en una primera toma de contacto, se genera pues una reacción alérgica. Esa reacción alérgica, pues normal, puede ser una anafilaxia o no tiene por qué serlo, hace que esos mastocitos que dibujábamos en otros directos, acordáis, como unas bolsas de basura llenas, se vacíen. Cuando tenemos nuestro sistema inmune agotado, por así decirlo, es el momento de introducir el alimento y de introducirlo muy poquito a poco, subiendo las dosis de forma progresiva hasta que llegamos a tolerar la dosis completa, ¿vale? Y básicamente eso, aprovechar esa primera reacción para meternos dentro del sistema inmune y engañarlo, y decir, uy, si no te has dado cuenta que yo ya metí aquí medio huevo y un medio vaso de leche, en otro caso de alimentos, no sería la LTP. Y la LTP, tengo por aquí la pauta de cómo funciona la vacuna, es muy, muy sencilla. Esta es la vacuna comercial, que no me ha pagado la casa comercial para nada. De hecho, se está haciendo también melocotón, con zumo de melocotón, unas gotitas sublinguales, para no tener que comprar esta vacuna. Entonces, son pues una primera dosis de seguridad que se pone en el hospital siempre o en la consulta de tu alergólogo para que estés seguro de que no te da síntomas, que la toleras. Se hace una dosis muy alta, pues creo que son 20 gotas, y luego se mantiene en casa. Y esa es la clave de estos tratamientos de desensibilización. Es que el sistema inmune, yo se lo digo a mis pacientes, es muy cabezón. O sea, cuesta mucho modificarlo porque en el fondo lleva años dándote alergia, pues tenemos que insistir, insistir para conseguir modificarlo. Entonces, se mantiene durante mínimo, bueno, pues hay distintos estudios, pero sí que se está viendo que mantenerlo unos 3 años es suficiente como para que luego se mantenga el efecto a largo plazo. Y cuando hemos, como he dicho, cuando se ha mantenido en el caso de la LTP, venga, me centro, cuando la vacuna sublingual, pues en realidad no es vacuna, pero la decimos así para acostumbrarnos, ¿no? Cuando se ha puesto durante tantos días de manera sublingual, se ha generado esa tolerancia y lo normal o lo que podemos hacer en caso de que tengamos muchísimos síntomas, como estos pacientes, es comprobar que, por ejemplo, si el tomate no lo podía tomar antes, comprobar en consulta que efectivamente se puede comer el tomate. Era la berenjena a la que le dan síntomas, se trae su berenjena y se la come allí delante mía para ver que efectivamente la tolera. Y ya no haría falta mantenerle, pero sí que hacemos un estudio analítico antes de empezar y luego lo podemos repetir al final y comprobamos cómo la IgE frente a ese LTP ha bajado y esas otras células que son buenas, por así decirlo, han aumentado. Aunque eso no siempre pasa, eso es un poquillo controversia. Me meto en unos jardines que madre del señor. No sé si se Isa, entiende. Entonces, la LTP, o sea, la comercializada es sublingual y es una vacunita diaria durante 3 años. Ah, y se me olvida decir que la indicación, es decir, en ficha técnica, como otro medicamento, está indicado para pacientes con alergia a frutas rosáceas y que además tengan pues, estos fenómenos de reactividad cruzada, es decir, que le esté dando guerra con otros alimentos. Y hay otra indicación que también he leído esta tarde y es que sea solamente síndrome de alergia oral, que a mucha gente le pasará, pues me pica la boca, que es en realidad más leve, pero que también te pasa con muchos, muchos alimentos y que eso condicione tu calidad de vida. Mira, está la doctora Paula Ribó, un saludo, una alergóloga super máquina. uno de los pacientes pregunta si la vacuna es efectiva.
En mi experiencia sí, yo tengo muy poquitos casos al final porque, bueno, pues yo he hecho la residencia en Burgos y teníamos tantos pacientes de este tipo, pero sí que teníamos una paciente con una filasia que acabó en la UBI, muy complicado el caso, y ella ha ido fenomenal con la vacuna de la LTP, ha llegado a tolerar un montón de alimentos. Y luego aquí yo trabajo en Granada, entonces en Málaga, que está cerquita, tienen una unidad específica de LTP en la que han hecho muchísimos ensayos y estudios con la vacuna, han publicado un montón y la verdad es que están muy contentos. Y siempre en los congresos o en las reuniones científicas nos dan datos muy alentadores, por así decirlo. Como ellas comprueban efectivamente lo que te he dicho, que al final del tratamiento vuelven a tolerar alimentos que no podían comer antes. Y la Ah, vacuna, te interrumpo, sí, perdón. Es que hay casos en los que siguen teniendo reacción, pues imagínate con el melocotón al final, eso es impepinable, no consigue tolerarlo. Pero si antes le da una anafilaxia grave con hipotensión, ponía mi malito, ahora por ejemplo solo le pica la boca. O sea, el grado de la reacción también baja, que eso también es importante, sobre todo en los niños pequeñitos que vamos con tanto miedo, pues la inmunoterapia oral con alimentos también tiene esa función a ver. gracias Isa. No me pregunta que si la vacuna consumo de melocotón se hace consumo comercial. Pues es que es un ensayo experimental, o sea, no hay unidades de alergia que sí que lo están usando, pero como yo no lo estoy usando, igual mejor me callo para no liaros. En los ensayos clínicos que yo me he leído sí que eran consumo comercial, había uno muy famoso con Granini y yo estoy trabajando en otro proyecto que estábamos haciéndolo con zumo de ensimol, pero bueno, es un muy proyecto. Y nada, sé que en Málaga lo están haciendo también, lo están planteando hacer el ensayo y sí, son casas comerciales. Sobre todo la gran ventaja frente al melocotón como tal es que tiene, o sea, está todo el año, al final el zumo está en el supermercado siempre y es un poquito más fácil y sobre todo más barato. No, y aparte, Pero creo bueno, que lo mismo que estás diciendo no es lo mismo si exprimes un melocotón que no sabes a qué cosas ha estado sometido y cuánta LTP tiene, a, no sí, sé, o sea, que un día exprimes un melocotón y está de una manera y otro día exprimes otro y está de otra, o que viene de casas sí, diferentes y al final es más estandarizado, supongo, utilizar zumos comerciales. claro. Sí, en este ensayo en concreto estaba bien hecho porque eran capaces de mirar pues con el primer inmunoanálisis, con una serie de técnicas, qué cantidad de LTP había en distintos botes del frasco, del zumo comercial y comprobaban que efectivamente se mantenía y por eso lo usaron. O sea, da una cierta seguridad Genial. y con el ensayo pues dices, pues me quedo más tranquila, sí. Desde luego caseros no, eso no. Susana pregunta, la vacuna del olivo la hemos suspendido por el COVID. ¿Hay algún problema? No, no hay ningún problema, se puede retomar en cuanto podamos volver a las consultas. Igual te hacen una pequeña pauta de administración rápida inicial para poder llegar a tu dosis más rápido. Igual te lo dividen en dos brazos o te citan en 2 días distintos, eso ya según de cada alergólogo, pero seguro que rápidamente puedes volver a la dosis que estabas manteniendo. Y Noé también pregunta que a ella por solo ser reacciones orales, su alergólogo no se la recomienda. ¿No sería más efectiva en pacientes más leves? Pues en realidad igual no se lo... Es que hay otra paciente, otra también me escribió por duda en Instagram, dice, mi alergólogo no me lo recomienda, es efectivo. Yo pensé, igual no se lo recomienda porque su patrón alergénico es distinto, es decir, no tiene esta LTP positiva y por tanto no va a ser eficaz porque lo mira a nivel molecular, por así decirlo. O bien porque efectivamente considera que esas reacciones de síndrome de alergia oral no son lo suficientemente graves como para estar tomando el tratamiento todos los días, que al final pues tiene sus inconvenientes, es un poco latoso porque tiene que ser todos los días. Esa es la gran desventaja de los tratamientos sublinguales. La constancia es súper importante para mantener el efecto y muchas veces vemos que no somos constantes y que cuesta que el niño se tome las gotitas todos los días y al final acabamos pasando a la... Y pues eso, al final lo del alergólogo también es muy personal. Igual la Ya, doctora Paula Ribot tiene experiencia, ella es de Barcelona y también ven un montón de LTP, o sea que sabrá vale, cada vez muchísimo. hay más. La verdad que sí. Hay Y una bueno, pregunta. Ay, perdón, Isa. no, nada, que digo, también hay otros tratamientos, hay inmunoterapia frente a otros alimentos con avellanas, con cacahuete. Yo estoy en un ensayo con cacahuete también.
y bueno, como que tiene bastante futuro el tema, a ver si lo vamos poco a poco. Lo bonito. Ojalá, aunque sea para conseguir un índice de tolerancia que no te llegue a dar anafilaxia, vamos, que puedas tolerar trazas. Sí, pues el ensayo del cacahuete tiene muy buena pinta. Se trata de meter la proteína del cacahuete dentro de una partícula que parece un virus o una partícula muy pequeñita, entonces se tolera mucho mejor. Hay distintos ensayos de ese tipo. Ojalá que Y lo salga, mejor porque no no es que, estaría alérgica al no es que cacahuete. se tolere, sino que se cura. Es muy curioso, o sea, sería un proceso distinto de la inmunoterapia. Pero bueno, esto ya se va del tema. Solo decir que hay Bueno, frente a está otros bien alimentos. saberlo. Está bien Claro. saber lo que se está investigando. Aquí Maite dice que ella tiene alergia a R-P4 profilina melocotón recombinante IgE. ¿A qué producto se refiere? Es lo que Esa es la pregunta. profilina, nuestra mejor amiga que había presentado por aquí. Qué friki soy. Esa es, bueno, pues es súper frecuente en el área mediterránea estar sensibilizado a las profilinas y en las rosáceas, por lo que hemos dicho, nuestras dietas, nuestros pólenes también, tiene mucha reactividad cruzada con polen en la profilina. Y lo más frecuente es que produzca síndrome de alergia oral, es decir, que nos dé problemas de picor en la boca o en la orofaringe. Pero hay algún caso excepcional descrito en zonas donde hay muchísimo polen, es decir, donde la presión polínica, por así decirlo, es muy alta, sí que se han descrito casos de anafilaxias por profilina, porque las personas son tan alérgicas a la profilina que, o sea, es que hay varios casos descritos. Son excepcionales, pero sí que es posible. La profilina cada vez va cobrando más relevancia también. Antes la considerábamos como un alérgeno pues, menor, en plan, ¿no? Esto solo pone las pruebas todas positivas. Y en realidad cada vez vamos viendo que sí que supone pues, a veces un marcador de gravedad para tener más problemas respiratorios o hace que los síntomas de la rinitis sean más persistentes o que respondan peor a las vacunas que pongamos, a las vacunas que conocéis de toda la vida de polen, las subcutáneas, orales o sublinguales, ¿vale? Isa, antes estábamos hablando de los factores que hacen que una fruta tenga más LTP que otra, ¿no? Y uno de ellos era los factores estresantes a los que se enfrenta la fruta por las condiciones climáticas o eh, los supuestos químicos a los que esté expuesta y todo esto. Entonces una persona aquí hace una pregunta súper interesante, que la tenía aquí apuntada. Dice, ¿las frutas y verduras ecológicas tienen menos LTP? Porque se oye, claro, supuestamente lo ecológico está como cultivado en un entorno más natural, sin pesticidas, es como que, bueno, que está expuesto las frutas están expuestas a menos agentes químicos y supuestamente es uno de los factores que influye. Entonces, Jolín, pero es una pregunta bastante difícil. No hay ningún estudio, o por lo menos yo no le he leído ningún estudio que compare el tema ecológico con el que no. Entonces, como en realidad también es una hipótesis que tampoco, que la propia alergia es la hipótesis de la higiene, la hipótesis es un poco difícil. Yo no me pillaría las manos y te diría, sí, come solo cosas ecológicas porque tienes menos LTP. No te lo puedo decir como tal. Porque es que es súper variable de todo. Imagínate que es una fruta ecológica, pero es que nevó ese año tanto y se heló y ya se disparó la alergia. Es que es todo una hipótesis, de verdad, es una conjetura. Cuando tenga papers concretos y así, os lo cuento. genial. Publicaciones específicas, sí. A ver, tengo más preguntas para que no se me vayan para abajo, y también tengo aquí escritas. Aquí, no sé quién tiene, Sahara o Sas, no sé lo que dice. Dice que tiene LTP profilina, que si eso puede provocar más reacciones cruzadas, o sea, que si se retroalimentan entre sí esas dos alergias. Ah, no, no tiene por qué. No, lo único es que si pues tenía muchas, pues tiene opciones de tener problemas de reactividad cruzada con la LTP solo y sus problemas de reactividad cruzada con la profilina, pues se juntan las dos, pues el doble de probabilidad de tener estos síntomas de reactividad cruzada, pero no el hecho de tener una empeora a la otra, ni se agravan entre sí y se multiplican exponencialmente, solamente se suman. Genial. Luego dice Ruth, ¿es posible que la analítica y la prueba cutánea salga negativa, pero le dé síntomas? Posible es todo. ¿De la Todo es, alergia? todo es posible y en el mundo de la alergia mucho más, sí. Serían excepcionales, pero sí que se han descrito casos. Yo he tenido pacientes, por ejemplo,
que me ha salido la analítica negativa, que la prueba no me terminaba de salir, que por ejemplo ya tenía mucho dermografismo, que sabéis que es que la piel muy sensible y enseguida se pone roja y las pruebas no siempre son concluyentes. Y a veces las analíticas que pedimos no son lo suficientemente específicas como para llegar al kit de la cuestión, porque a lo mejor, pues yo por ejemplo en mi consulta no tengo disponibles toda la batería de alérgenos para pedir en sangre. Entonces en esos casos o bien esperamos y vemos, o sea, vigilar y ver, que se hace muchas veces, es decir, hazte un pequeño diario de síntomas en el que vas apuntando qué es lo que notas, con qué, cuánto tiempo pasa desde que eso pensamos así. Y la verdad es que parece una tontería, pero da muchísima información cuando pasa un tiempo. Eso sí que hay que hacerlo de forma constante, ese diario de síntomas. Y pues en el mismo teléfono, yo se lo digo, hay muchísimas aplicaciones. Y cuando vamos a revisión y han pasado 2 meses, da muchísimas pistas de por dónde va el problema. Y otra opción sería, si la tenemos disponible, estudiar el suero del paciente en el laboratorio, coger su analítica de sangre, de ahí sacar el plasma y de ahí el suero y eso pues, enfrentarlo frente pues una serie de técnicas en las que vemos qué proteínas se expresan, cuánto pesa cada proteína y en función de lo que pesa podemos pensar, pues si es que era un LTP, porque parece que tiene el mismo peso, no, pero sí que parece más una profilina. En realidad es muy difícil llegar a identificarlas como tal, pero sí que por el peso nos orientamos. Pero esos son unos estudios súper específicos que se hacen en poquitos casos. Lo Genial. siento. También existen otras series de test que son test de activación de basófila, pero es muy lo mismo, es muy poco frecuente que lo hagamos con alimentos. Sí que se suele utilizar muchísimo con medicamentos. Bueno, habrá unidades de alergia que por supuesto lo usan súper punteras y lo usan con alimentos, pero está poco disponible. Entonces, una forma de mirar in vitro si tus células, si tus basófilos se rompen, como digo siempre, se desgranulan al contacto con estas proteínas del alimento. Existen, pero bueno, son cosas muy raras. Lo mejor es hacer el diario de síntomas y luego llevárselo a tu alergólogo y decirle, mira, me pasó esto a la hora siguiente de tomarme esto y lo otro. El día siguiente me pasó lo otro, ta, ta, ta. Y así nosotros nos ayuda un montón. Sí, claro, la historia clínica, como dijiste, es lo más importante para entender cómo funciona la alergia en cada paciente, que es un mundo. La verdad que sí, vamos poquito a poco aprendiendo. Isa, aquí Maite dice, buah, tomo cromoglicato de Sódico. sódico y le va fenomenal, pero ahora estamos desabastecidos. ¿Qué lo puede sustituir? Eso lo tiene que consultar con su alergólogo, porque habría que saber por qué lo toma. Igual lo toma por asma, el tratamiento habría que ajustárselo. No me veo capaz así, sin más, de darle un sustituto mágicamente sin saber causa, historia Claro. clínica, evolución, qué otras cosas está tomando actualmente. Eso es mejor que lo consulte o con su alergólogo o en su centro de atención primaria si lo necesita urgente. De todas maneras, todas las personas que nos están viendo, si tienen alguna pregunta específica sobre su LTP o profilina, pueden preguntarla a Isa, ella también pasa consulta online. Y aquí Carol, bueno, dice que si podemos guardar el directo, sí, todas las personas que han llegado tarde se va a quedar el directo guardado. Vamos a intentar guardarlo del todo para luego subirlo a posteriori, que Isa lo va a intentar luego a ver si se puede, porque es súper interesante. Aquí, a ver, Maite dice, ¿las profilinas pueden dar dolor en la zona de los ovarios? No sé cómo explicar la zona. Pues es que las profilinas o la LTP, Dice las profilinas. a ver, jolín, pues sería un caso muy curioso. La verdad es que yo no he conocido ninguno. Sí, es A que antes ver. creo que comentó algo de los ovarios. Ah. Yo conozco casos de abdominalgia, es decir, de dolor de barriga a la ingesta de alimentos con LTP, pero por profilina no conozco ninguno. He visto que estaba la doctora Paula Ribó. Si ella lo sabe, que seguro que es más experta de LTP, que le conteste por fin y lo leo. Que yo sepa, yo no he visto ningún caso. eh, pero claro, y si igual coincide con la menstruación y se ha tomado algún alimento, igual por ahí como un cofactor es lo que más le duele, pero Ya es que todo pueden ser conjeturas de tantas cosas, nuevo. la alergia a todo es posible. Sí, la verdad que sí. Aquí, a ver, Ruth dice, ¿test Alex o test Isaac ayudan a saber con más certeza los alimentos? Pues sí y no, porque son test que hacemos frente a un montón de cosas a la vez y hay que saber interpretarlo.
Y hay que tener muy claro estos fenómenos de reactividad cruzada, qué proteína es la que de base, o por así decirlo, está detrás de que salgan todas estas cosas vegetales positivas. Hay que identificar muy bien el patrón. Entonces, si eres un buen alergólogo, por supuesto, y te lo pides, seguro que te ayuda. Es una herramienta muy buena y muchas veces muy válida para identificar casos en los que estamos súper perdidos, en los que hay muchísimos alimentos implicados, en los que pensamos que hay un montón de panalérgenos o en los que queremos mirar algo de cosas concretas. Lo único es que no siempre están disponibles en todas las consultas de alergia. Isa, las algas marinas, ¿sabes si tienen LTP? La verdad que no lo sé. Pues eso sí que nos lo apuntamos aquí para Nos lo no apuntamos, olvidarlo, sí. porque estoy apuntando todas las preguntas y había una arriba de las algas y es súper interesante, ¿no? Porque hay algas comestibles, ¿no? Que la gente las La verdad es que es muy buena utiliza. pregunta. Estuve unos meses rotando en un hospital en Madrid, en La Paz, y había un estudio en marcha sobre semillas, porque cada vez pues todos comemos más semillas de chía, de pues mil de semillas, y entonces sí que estaban intentando ver que si expresaba la LTP o qué proteínas había, porque decían que iba a ser el futuro de la alergia y tiene mucha, a mí me pareció súper interesante. Y tenemos que adaptar a cómo cambian los hábitos de alimentación. Yo preparé otra sesión sobre el sésamo, que por eso lo he dicho antes, y Qué cada guay. vez tomamos más sésamo en mil cosas. Y lo mismo, o sea, también tiene un montón de proteínas de defensa, proteínas de almacenamiento, LTP, un lío. Entonces, bueno, nos vamos adaptando poco a poco. Aquí la doctora Paula Ribo, Sí. contestó, dice, sí, yo creo que puede ser más una abdominalgia o no incluso digestiones pesadas tras la ingesta de alimentos vegetales, pero más frecuente en LTP. Sí, es más típico de Ah, LTP. incluso, no, o no, incluso, corrigió. Ah, Viviendo con genial, muchas gracias. Viviendo con el ETP dice, el almidón de maíz de muchos medicamentos es suficiente para que no dé reacción. Me sucedió con el paracetamol. Wow, pues tiene que ser ultra alérgica. La verdad es que tampoco conozco ningún caso así. El paracetamol no Pero es, no es un cofactor, ¿verdad? Porque no es una INE. tiene baja afinidad por la ciclooxigenasa, entonces en principio se tolera muy bien y no tiene por qué dar problemas. Siempre hay casos excepcionales, como decimos, y todo así, pero en principio no tiene por qué. Son los que tienen alta afinidad por la COX-2, que son los como más agresivos, por así decirlo, que sí que pueden darnos lo que hemos comentado antes. Jo, pero lo del almidón del paracetamol me lo voy a apuntar. Lo apunto yo también aquí para que después lo tenga. Vale. A ver. La verdad es que sí que teníamos un caso de otra paciente que lo que tenía era las gelatinas que tienen las cápsulas, no sé si lo comentamos la otra vez, en lo del alfagal, que es icoproteína, que tiene origen bovino, bueno, o animal mamífero. Entonces ella notaba síntomas, o sea, tuvo la reacción por la cápsula de fuera del medicamento y no por el medicamento en sí, ¿Y cómo se descubrió porque, eso? porque era una gelatina, pues eso, de origen animal. Pues el caso es de Galicia, súper chulo, lo publicó Carmen Vidal, que es una jefa de la Sociedad de Alergia. Entonces vieron que el medicamento como tal solo no le daba, no se ponía roja la zona en la piel, que la cápsula tampoco, y luego lo tuvieron que calentar porque era un óvulo para unos óvulos vaginales. Entonces, al coger la temperatura de 37 grados, 36,5, entonces ya le dio problemas. La verdad es que es un caso clínico súper pequeñito, pero muy chulo, que ilustra que estos fenómenos de panalérgenos o de alérgenos que están en muchos sitios pueden dar la cara de distintas formas. Entonces, es difícil decir esto sí, esto no, porque Y cuando todo hablas, puede Isa, ser. de ensayos clínicos, ¿te refieres a que, por ejemplo, esta paciente que vino con este caso, ¿no? Que dijo lo de los óvulos vaginales que le hicieron daño y tal, para ese alergólogo saber específicamente a qué le ha dado alergia, se hace pues unos ensayos clínicos con ese paciente en concreto. O sea, se suelen hacer ensayos en En todos los realidad pacientes. no es ensayo como tal, es simplemente el estudio alergológico, hacer las pruebas cutáneas con el medicamento en concreto. A veces tenemos que hacer como una labor de investigación de buscar la marca
Bueno, ahora que me acuerdo, sí que en el Niño Jesús sí que tuvimos en el hospital unos niños, un paciente que tenía problemas con el colorante naranja del Dalsi. O sea que sí que hay muchos problemas o sea, que no siempre es el medicamento como tal. Es los excipientes que tenga, es cómo se ha preparado, es incluso a veces la casa comercial la que nos da problemas o la que no. También es que tenemos casos súper chulos, por así decirlo, casos especiales con cada paciente. O sea, es que al final el estudio alergológico tiene que ser muy, muy, muy individualizado. Total. Sí. Aquí no Otro, es... ay, perdón, te No, perdón, tú, interrumpo. cuenta, cuenta. No, otro caso que tuve de una paciente que tenía alergia con unas rosquillas que venden en el mercado prefabricadas comerciales de bollería industrial y resultó que esto fue una idea de la enfermera para que tuviera al final todos a la vez ayudamos, la enfermera, la auxiliar de enfermería, el médico. A la enfermera se le ocurrió hacerle la prueba no solo con la masita del bollito, sino con las coberturas de azúcar que tenían por encima. Y entonces me puso en las pruebas cobertura rosa, tal, cobertura azul, o sea, un trabajo. Y entonces nos dimos cuenta que lo que le daba problemas era, y tuvo una anafilaxia, fue un caso muy grave, fue solamente las virutitas de azúcar de arriba, de arriba de los colorantes. Entonces, si me ves, yo fui al Mercadona, fui a preguntar de qué estaba hecha esas virutitas de arriba comparado con el bollo en sí. Y hablando con la fábrica nos contaron que habían cambiado el proveedor del suero de la leche de las virutas y que seguían manteniendo el mismo del bollo y que el suero de esas virutillas venía de leche de oveja y leche de cabra. Y era una niña que estaba en tratamiento de mantenimiento con leche, que ya se tomaba sus 200 mililitros de leche todos los días, que es su vaso de leche, que es el tratamiento que seguimos habitualmente en los casos de laitos con leche, y nosotros no podíamos entender, digo, si esta niña se toma leche todos los días, le ha sentado, o sea, y se comió el bollo o ha comido otros bollos, creo que comió otros bollos que son de estos que vienen en cajitas similares, pero justo este le ha sentado mal. Y fueron como unos días de investigación, solo para ilustrar que puede pasarte todo y tenemos que hacer los alergólogos esa labor de Sherlock Holmes, de darle vuelta al tema para saber qué es lo que está pasando. Qué pasada. Pero por eso te pregunto, que no sé si eso se hace en todos los hospitales o solo en algunos, con casos muy concretos, que Pues, no se sepa. pues no sé qué decirte, depende mucho pues, de la clínica que haya tenido el paciente. Si son síntomas muy graves, nos lo tomamos muy en serio y hay que ir hasta el final a investigarlo. Si ya ha tenido varios casos parecidos, varios episodios también. Entonces, al final, no deja de ser, yo en estos casos que te he contado, es el estudio de alergia, que son las pruebas cutáneas en la piel y la historia clínica, indagando y revisando. No llegamos a hacer un ensayo de laboratorio como tal, porque no fue necesario, ya nos quedamos tranquilos en plan, ah, claro que es la leche de oveja y de cabra porque ella no lo tomaba. Ah, vale, pues ya está. Si no hubiésemos llegado a hacerlo, pues igual sí que tenemos que plantearnos si cogerle el suero, si mandarlo a algún laboratorio de referencia. Se suele hacer. Hay unidades que son muy top también de alergia, que tienen más facilidad de hacer todo este tipo de hospitales grandes, ¿no? Este tipo de análisis tan específicos, más allá de pruebas y analítica con IgE. Y a ver, para que Creo no que se se va a nos acabar el pase, tiempo pronto, ¿no? sí, ¿Cuánto nos sí, quedará? creo que nos quedarán 5 minutos. Así que, a ver, Vale. de las preguntas que hay aquí, me dice, ¿la lecitina de soja es alérgeno si eres LTP o profilina? Supongo que se referirá si te da reacción la Si tienes lecitina de síntomas. soja. Pues es que podría darlo. O sea, dentro de la LTP es un jardín en el que todo es posible. Yo otra vez de nuevo no me he enfrentado a ningún caso así. Pero es que seguramente que si reconoce muchísima LTP la tiene muy alta o o sea, alguna LTP específica de la soja, que seguro que la hay, y ella la reconoce, seguro que lo nota. No puedo decirle, pues sí, pues no. Sí, que al final hay que valorar cada caso individualizado. Eso es, Y, consultad con vuestro alergólogo. y si no le preguntan a Isa. Ruth pregunta, ¿cuánta parte de culpa tiene el estado de ánimo y la autosugestión? Supongo que las reacciones alérgicas. Jolín, yo diría que ninguna parte de culpa. Que es súper frecuente y más las mujeres echamos siempre la culpa de todo y es que tal y no tienen culpa de nada. Y muchas veces pasa con las madres también. Es que le da esto a mi niño y soy muy mala madre y lo he hecho fatal y es imposible de predecir. No tenemos culpa ninguna.
Lo único es que, por ejemplo, culpa, pues es más fácil que si estamos muy cansados, lo que hemos dicho de los cofactores con la LTP, si tenemos una falta de sueño extrema, si estamos súper estresados, muy nerviosos, es más fácil que tengamos una reacción con un alimento que antes sí que tolerábamos, ¿no? Pues igual que si vamos juntando otros cofactores, pero nada más. Genial. Vale, dice Clau. Mis 3 hijos son alérgicos a los colorantes de los medicamentos, los rojos y los amarillos. El menor de mis hijos solo acepta paracetamol de una casa comercial específica.